Muy buenos días tengan todos ustedes. Les invito a que nos pongamos sobre nuestros pies. Dice el Salmo 117, alabad a Jehová naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. ¿Y qué dice? ¿Y la fidelidad de quién? De Jehová es ¿qué? Es para siempre. Por su fidelidad, tú y yo estamos hoy en esta mañana aquí con un solo propósito: alabar, glorificar el nombre de aquel que hace muchos años se dio su vida por ti y por mí. Y por esa gracia y por ese amor, tú y yo podemos hoy gozar de una libertad religiosa, podemos gozar de sanidad, porque el hecho de que estemos aquí es porque estamos bien. Hermanos, vamos a hacer primero, antes que nada, vamos a dar la bienvenida también en los medios, en las redes, por YouTube, por Face, a todos los hermanos. Bienvenidos, hermanos, que desde sus hogares nos están viendo. Ya no es un pretexto tampoco estar en casa, ya podemos reunirnos por la gracia de Dios. Esa es otra de las grandes bendiciones que tenemos, que por el momento la pandemia tiene una estabilidad, vamos a hablarlo. No ha desaparecido. Como yo lo digo en mi trabajo, dicen, no es que ya, no, tenemos que seguir con precauciones, tomando nuestras medidas, gel, cubrebocas lo más que se pueda en lugares cerrados, lugares ventilados. Bendito Dios que podemos ventilar nuestros lugares, están ventilados. Se dan cuenta, hay ventilación, ventanas abiertas, entonces no corremos aparentemente ningún riesgo, no tenemos que bajar la guardia. Pero los que están en las redes, yo los invito a que ya no se queden en casa, que vengan con nosotros. Es más agradable, es más bonito estar todos juntos en armonía, alabando el nombre del Señor. Invito a mi hermano Josué en esta mañana para que venga a hacer una oración en ese momento. Buenos días, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día más, Señor, que nos has permitido reunirnos aquí en tu casa de oración. Venimos a alabarte, Señor, a glorificar tu santo nombre. Padre, te pedimos que lo que hagamos aquí el día de hoy sea para honrarte, sea para seguir creciendo en santidad, Señor, y en obediencia. Te pedimos, Señor, que tú protejas a nuestros hermanos que vienen en camino, que los hagas llegar con bien, Padre, y que tu Espíritu Santo el día de hoy toque nuestros corazones, Señor, que sean tierra fértil para poder recibir tu palabra, Señor, con gozo. Padre, que si la palabra del día de hoy es dura, Señor, que quebrante nuestros corazones para poder seguir creciendo en santidad, Señor, y que el carácter de Cristo sea forjado en cada uno de nosotros. Padre, que la palabra que el día de hoy se predique la podamos poner en práctica, no solamente aquí, Señor, sino en todos los lugares donde estemos, que podamos dar testimonio, Señor, de que Cristo reina en nuestras vidas, que Él es el Señor de nuestros corazones, Señor, y que todo lo que hagamos el día de hoy sea solamente para honrarte, para glorificarte y para darte la gloria, Señor, porque tú eres digno de toda alabanza. En el nombre de Jesús, amén. Así, permaneciendo de pie, les invito a que entonemos el himno número 4. Voy a pedir a mi hermana Gaby si nos puede apoyar en la dirección de este himno. Himno número 4, a Dios el Padre Celestial. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Este himno yo lo conozco poco, hermanos, aunque ustedes no lo crean, pero yo sé que algunos de ustedes sí se lo saben, así que canten fuerte para que yo los pueda seguir también a ustedes. Sí, entonces cantemos. Dios, Padre celestial,
eternal Consolador, unidos todos a alabar. Cantad al Trino y uno Dios, sus alabanzas entonad, su eterna gloria proclamad, con gozo, gratitud y amor. Parece raro, ¿verdad? Este canto tiene dos, ¿cómo se llaman? Formas de cantarlo, dos formas diferentes de cantarlo. Y creo que siempre, es un canto que me fascina mucho. Entonces, normalmente se utiliza para una versión final de culto o después del mensaje. Y en este caso es para alabar y glorificar el nombre. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Mateo. Mateo capítulo 5. Y daremos lectura de los versículos en el libro de Mateo capítulo 5, versículos 38 al 42. Repito la lectura, Mateo capítulo 5, versículos 38 al 42. Y vamos a hacer todos juntos esta lectura al unísono. Dice así: oístes que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitar, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar a carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que, hasta ahí, hasta el versículo 42. Gracias, hermanos. Yo les voy a invitar a que se tomen se pongan en su lugar y voy a dar lugar a nuestro pastor, quien nos trae el mensaje de esta mañana. Hay personas que tienen actitudes que lastiman o hacen daño a los demás. Lamentablemente esas actitudes han dominado en la mente de la sociedad hoy en día. Ahora, estamos retomando en este domingo, ya ven que tuvimos las actividades de Semana Santa, tuvimos el mensaje relacionado a la entrada triunfal a Jerusalén y también tuvimos lo que fue el mero domingo de resurrección, fue una celebración especial también, hubo bautismos, todo esto. Pero hoy estamos retomando lo que son los mensajes en el Evangelio de Mateo, relacionado a este que es el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña, y donde el Señor Jesús presenta los principios que gobiernan o que dirigen su reino. Y es en este contexto que hemos estado también estudiando el material para nuestros hogares o para estudiar en casa, un material que se titula Pasa y Ayúdanos. Y seguimos, son 24 semanas de este Pasa y Ayúdanos. Lo interrumpimos un poco en los mensajes del domingo por la Semana Santa, pero ahorita estamos retomando esto. Y toca entonces en este día este mensaje de Mateo capítulo 5 versículos 38 al 42. Decía:
que hay personas que tienen actitudes lastimosas, difíciles, que hacen daño a los demás, que lamentablemente estas actitudes han modificado, condicionado o dominado la mente de muchas personas en la sociedad hoy en día. Por ejemplo, contestar con agresividad o enojo. A mí me llama la atención que esto es algo tan común. Inclusive es tan común que aún cuando estamos dentro de actividades de la iglesia, a veces hay personas que contestan de una manera muy defensiva o agresiva inclusive, o el hecho de tratar de defenderse a la menor provocación, o competir por el primer lugar o la posición, pero de manera desleal, competir de manera desleal, la competencia como algo constante en la vida de muchas personas. Algo que me ha llamado la atención, que yo he comentado con mi familia, muchas personas nunca piden disculpas. No sé si le ha pasado. Y especialmente, quiero decir, todas las personas, puede suceder en todas las personas, pero me ha llamado la atención que especialmente las personas más jóvenes nunca se disculpan, nunca dicen lo siento, nunca, estoy generalizando en este momento, pero y dicen que toda generalización es mentira, pero lo que estoy haciendo es que muchas personas jóvenes, lo que quiero decir es que muchas personas jóvenes no han aprendido a disculparse. Les cuesta tanto reconocer que se equivocaron. O sea, y es tan sencillo decir, lo siento, perdón, discúlpame. Es tan sencillo. Pero no hay esa capacidad en muchas personas. Es decir, como si muchas personas hubieran perdido la habilidad, porque es una habilidad social, la habilidad de acercarse a otros y decir, perdóname, discúlpame. También anteponer los deseos personales a las necesidades de la comunidad. Esto es tan común. Muchas personas prefieren sus propios asuntos a las necesidades de otros. Y por cierto, no se disculpan por eso, ¿no? No les importa lo que pasen con otros. Ser grosero o ser grosera sin necesidad de que hubiera esa dureza. Pero la grosería está por todas partes. Hoy en día le llaman irreverencia, ser irreverente, pero en realidad es grosería, cinismo y dureza. Y eso abunda en la sociedad hoy en día. Este es el mundo en el que estamos y allí están los jefes contra los empleados y viceversa, los trabajadores unos contra otros, entre las mismas familias que no tienen armonía, con las personas desconocidas, pero que llegamos a coincidir en algún lugar y allí el trato puede llegar a ser muy áspero, muy duro, entre esposos también, o entre hermanos, o entre familiares muy cercanos. Una lucha constante que puede suceder en la mente de muchas personas por no dejarse del otro y por tratar de prevalecer en un mundo con el corazón endurecido. Así llegamos a las guerras, a los pleitos, porque no fuimos capaces de ser humildes y hacer a un lado el orgullo y la soberbia. Y lo que nos enseña el Señor Jesucristo en este pasaje es: vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal.
Abrimos la Biblia ahí en Mateo capítulo 5, versículos 38 al 42. Vence con el bien el mal. Ya se leyó el texto. En primer lugar, vencer con el bien el mal es mejor que la justicia equitativa. Mire, la justicia equitativa es cuando existe un castigo proporcional a la falta. Un castigo proporcional a la falta. Si alguien, por ejemplo, robó 5 pesos, entonces su castigo tendría que ser 5 o una quinta parte más de 5. 6. ¿Para qué? Para que restituya. ¿Sí me explico? Entonces, eso es equitativo. Pero vencer con el bien las actitudes negativas es mejor todavía que lo que es equitativo. El Señor Jesús cita que lo que es conocido como la ley del talión de Éxodo capítulo 21, versículos 22 al 25. Voy a leer, dice este pasaje allí en Éxodo capítulo 21, versículos 22 al 25. Dice así: si alguno riñere, hiriere a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esa es la ley del talión. La ley del talión es equitativo. Lo que hizo, exactamente lo mismo debe pagar. Y eso es lo que menciona aquí el Señor Jesús en el versículo 38. Oísteis que fue dicho, Mateo 5:38, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Muchos judíos, entre ellos líderes religiosos, creían que esta ley era una autorización para la venganza por mano propia. Es decir, nos autoriza que nosotros podemos tomar en nuestras manos la venganza. Sin embargo, esta ley es justamente lo contrario. Quitar de las manos de la persona la venganza para que fueran los jueces o las autoridades quienes tomaran el asunto y determinaran la sanción más equitativa. La meta era aplicar penalidades y compensaciones de acuerdo a las faltas cometidas y no excederse ni quedar demasiado cortos. O sea, buscaban una justicia equitativa. Así que la justicia equitativa es aquella que busca que al que ha transgredido la ley se le dé un castigo de acuerdo a la falta cometida. La compensación que establece esta justicia es que la persona que comete la agresión así también recibe un castigo proporcional, no queda impune. Entonces, es un principio de justicia que viene en la Escritura, que ya leímos, está en Éxodo capítulo 21, y que fue un principio de justicia que ayudó a muchas naciones a tener una justicia mucho más equilibrada, porque antes de eso existía la venganza. Y esto, la venganza, ha sucedido en nuestros pueblos, aquí en México, cuando alguna familia, por ejemplo, alguien de una familia agrede a otra persona de otra familia, esto en un pueblo, entonces ya la otra persona o la otra familia toma entonces el resentimiento y empiezan
a conflictuarse, a pelearse entre ellos, y va subiendo de tono porque cada vez es mayor la agresión hasta que llegan a matarse. Y esto ha sucedido en los pueblos. Bueno, en los pueblos y en todas partes, pero en los pueblos es muy notable, es muy notorio el asunto. Entonces, esta justicia quitaba, la idea era quitar este deseo de venganza, pero lamentablemente los líderes religiosos de la época del Señor Jesús, en lugar de enseñar que no es el camino la venganza, enseñaban justamente eso. O la gente entendía que esta ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión, les daba el permiso para la venganza. Pero no es así. No es así. La mala acción debería, con esta ley, la mala acción debería de disminuirse por temor al castigo. Y la venganza no se debería realizar por temor a las autoridades. Pero cuando estas instancias se corrompen, cuando las autoridades se corrompen y se pervierte su idea de la justicia, entonces se desvía y no se cumple el objetivo. Y eso es muy parecido a lo que sucede hoy en día en los juzgados o en muchos juzgados. Muy parecido. Porque el deseo de venganza permanece. Hay muchas personas que no denuncian por temor a la venganza del otro. Y hay muchos que no denuncian un delito por temor a que las autoridades se van a inclinar hacia el lado equivocado. Lamentablemente esto sucedió en aquel momento, pero sucede hoy también. Así que la justicia equitativa de ninguna manera es la libertad para la venganza. Y el Señor Jesús está enseñando eso aquí. Hoy en día el sentido de justicia en muchas personas es la venganza, el desquite, la violencia en contra del agresor. Es decir, que pague quien tenga que pagar. Pero a mí me la deben y a mí me la pagan. Y eso desvía y pervierte un juicio equilibrado. Termina siendo injusto, aunque alega justicia, porque en las calles, en diferentes espacios, lo que se pide es justicia, ¿no? En la familia, los hijos o los esposos piden un trato justo. En los trabajos, en las escuelas, en los lugares donde estamos en sociedad, lo que se pide es un trato justo. Pero como existe atrás de ese deseo de justicia o de esa exigencia de justicia, atrás de eso existe el deseo de venganza, termina entonces desviándose y termina siendo injusto. Le pregunto, ¿usted ha formado parte de los que dicen no es justo esto o aquello? Nadie dijo que sí, pero todos en algún momento lo hemos dicho, ¿no? La verdad es esa. Todos en algún momento hemos dicho, no es justo. Pero cuando decimos no es justo, muchas veces lo que está detrás es nuestro deseo de revancha. Y eso es lo que está diciendo el Señor Jesús.
descubre tu corazón. ¿Quieres justicia o quieres revancha? ¿Quieres justicia o quieres venganza? Qué fuerte es eso. ¿Cómo nos conoce el Señor? ¿Cómo nos conoce el Señor? La única venganza, lo que está en claro aquí y en la Escritura, en toda la Escritura, está en claro que la única venganza que serviría es la que dejamos en manos de Dios. Cuando le decimos, Señor, tú juzga y tú da el justo castigo. Esa sería la única venganza correcta, no la que ejercemos por nuestra propia mano. La que ejercemos por nuestra propia mano no está bien. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Así que gane el bien y no el mal. La solución a los conflictos no es pelearse al tú por tú con la persona que nosotros pensamos que nos ha agredido. El versículo 39 indica que no debemos ponernos a pelear con las mismas armas de la venganza, del odio, del resentimiento o devolviendo golpe por golpe. Mire lo que dice el versículo 39, pero yo os digo, 5:39 de Mateo, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pero vamos a ver especialmente esta frase, no resistáis al que es malo. Esa frase es la clave de este pasaje. Es la clave. Porque resistir al que es malo significa ponerse a pelear. Ponerse a pelear con esa persona. Es malo. ¿Y qué ha hecho? Pues ha hecho maldades, ofensas, insultos, agresiones, golpes. Eso es lo que hace una persona mala. Entonces, si lo resistimos, ¿qué quiere decir? Que nos ponemos a pelear. Que nos ponemos a pelear al mismo nivel, al tú por tú. Entonces lo que dice el Señor Jesús es, no pelees, no lo resistas. Aquí lo que está diciendo es que no es un impedimento para buscar la justicia. Este versículo no es un impedimento para buscar la justicia o que nos prohíba la legítima defensa. Porque hay quienes han interpretado este versículo, no resistas al que es malo, como diciendo, no hagas absolutamente nada. Pero no es un impedimento para una legítima defensa. Por ejemplo, si alguien entra a nuestra casa y quiere hacernos daño, tenemos legítima defensa para defender a nuestra familia y no permitir que nos haga daño. La legítima defensa no está prohibida aquí, sino aquí lo que está diciendo es, no hagas lo mismo que te están haciendo. No hacer nada cuando hay injusticias es como estar de acuerdo con la maldad, y eso no es lo que identifica a Cristo. Es decir, cuando dice no resistas al que es malo, no está diciendo que no nos indignemos o que no nos preocupemos o que nos quedemos impávidos sin hacer nada cuando hay injusticias. No está diciendo eso. Más bien es un principio de no resistir o no ponernos al mismo nivel de las ofensas y las contiendas, porque no se va a vencer el mal con el mal. Es lo que está diciendo Cristo. El que es malo va a hacer maldades, entonces tú no hagas lo mismo.
No se va a vencer el mal con el mal, sino que se vencerá el mal con el bien. Lo enseña Romanos, capítulo 12, versículos 17 y siguientes. Vean qué interesante este pasaje de Romanos, capítulo 12. Dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y dice el versículo 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu hermano tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y aquí Pablo, en Romanos 12, está citando un texto de Proverbios. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La reacción ante el insulto. Aquí en el versículo 39, 5:39 de Mateo dice: antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El golpe en la mejilla era el peor insulto que podía recibir un judío. ¿Cuál sería el peor insulto que podría recibir un mexicano? Una mentada de mamá. Sí, así es. Ese es el peor insulto, o lo conocemos como el peor insulto. Pueden haber otros, ¿no? Pero ese nos duele mucho. Entonces, el peor insulto que pudiéramos recibir, ¿cuál sería la reacción ante el insulto? Y aquí dice el Señor: aunque te insulten de la peor forma, con un golpe en la mejilla, pon la otra mejilla. Versículo 39: antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es decir, estar dispuesto a soportar el insulto, porque quien soportar el insulto es detenerse, tener dominio propio, no dejarse llevar por el arrebato del momento y del sentimiento, y aún estar dispuesto a recibir un segundo insulto antes que ponerse a insultar a la otra persona. No se resuelve un problema ofendiendo de la misma manera que nos han ofendido. No se resuelve, sino teniendo templanza y soportando. ¿Y usted cómo vence con el bien el mal cuando alguien lo insulta? Y no me diga que nadie lo ha insultado. No me diga que nadie le ha dicho esas palabras tan ofensivas donde lastiman a nuestra mamá. Nadie. ¿Cómo reacciona? ¿Cuál es su reacción? ¿Se deja llevar por la emoción o mantiene la templanza? Y es lo que está diciendo Jesús. El segundo caso que presenta es en el versículo 40, la reacción ante la injusticia. Dice el versículo 40: y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Aquí se nos indica que aunque la persona no tenga el derecho entonces por algo, que estemos dispuestos a ceder aún más de lo que sería justo con tal de ganar la paz. ¿Cómo el Evangelio de Cristo nos lleva a nuestro límite? Esa otra persona no tiene el derecho y nos exige que no solo le demos
una parte, sino le demos más. Y como el Evangelio nos dice, dale. Aquí, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica sería la ropa que lleva, entonces déjale también la capa. La capa sería lo que abriga, lo que al final de cuentas en medio de la intemperie va a cubrir, sería la ropa más protectora que una persona podría tener. Y dice Jesús, no tiene derecho a quitarte tu camisa, pero aún si es necesario, déjale también la capa. La idea entonces es lo que enseña Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 7. Mire, 1 Corintios 6, 7 dice, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Este es el asunto, estar dispuestos a sufrir el agravio. Sufrir el agravio significa dar más de lo que sería justo. Entonces le pregunto, ¿y usted cómo vence con el bien el mal cuando alguien se quiere pasar de listo y sacar ganancia de algo que es injusto? Y no me diga que nadie se quiere pasar de listo. No me diga que nadie ha hecho cosas injustas. No, a mí no me pasa eso. Pues entonces vive en otro planeta, ¿no? Porque lamentablemente en este planeta las personas quieren aprovecharse. El tercer ejemplo que menciona está en el versículo 41. Dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Ir la 2ª milla. Ir 1 milla estaba establecido por el Imperio Romano para que una persona llevara un envío por esa distancia si un oficial romano se lo indicaba. Era a todas luces una imposición establecida en la ley. Pero en el pensamiento de Cristo nos indica que no debemos quedarnos satisfechos con lo que es estrictamente nuestra obligación, sino ir más allá y hacerlo con gusto. Por ejemplo, pagar impuestos. El impuesto es una imposición, como lo dice en la misma palabra. Pagar impuestos. No, qué felices somos cuando pagamos impuestos. Pero aquí lo que está diciendo es, no solamente que pagues los impuestos, sino que estés dispuesto a hacer más por esta sociedad. Hacer más sería que aún después de que pagué mis impuestos que deben servir para el alumbrado público, para la seguridad, para todos los servicios, ¿no? Después de hacer eso, aún debo estar dispuesto a hacer más por esta sociedad, llevar algún servicio, realizar algo en favor de la comunidad. Y eso me va a costar, sí, es la 2ª milla y además lo debo hacer con gusto. Y otra vez, ¿no? El Evangelio de Cristo hace pedazos nuestra forma de pensar, porque cambia nuestro esquema.
No te quedes satisfecho con hacer solamente lo estrictamente necesario. El cristiano entonces debe desarmar al malo, no por medio de la venganza, sino por su disposición a someterse a más y hacerlo sin resentimientos. ¿Y usted cómo vence con el bien el mal cuando tiene una obligación pública que cumplir y en lugar de hacer solamente lo necesario, tiene la oportunidad de caminar la segunda milla? ¿Cómo lo está haciendo? Y la reacción ante la necesidad. El versículo 42 dice: al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. No se trata de dar indiscriminadamente, sino dar con generosidad y con sacrificio. Se puede ver que dar con generosidad al que necesita es un mandamiento desde el Antiguo Testamento. En Deuteronomio capítulo 15, los versículos 7 y 8 dice, Deuteronomio capítulo 15, versículos 7 y 8 dicen lo siguiente: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Entonces está hablando de ser generoso, dar no lo que pida, pero sí lo que necesita. Aprender a dar significa que alguien pedirá prestado, pero quizá prestar no es el camino, porque con facilidad se pierde la amistad y la confianza al esperar que la otra persona pague. Más bien, que demos una ayuda, aunque no sea la cantidad que nos pide, pero ya le sirve, eso que le dimos, ya le sirve a la persona para que su necesidad sea menor. O dar en especie en lugar de dar dinero, o dar un servicio en lugar de dar una moneda, que por cierto es más difícil servir a alguien que simplemente sacar una moneda y aventarla ahí en la canastilla que tiene. Es más difícil porque dar una moneda ni me compromete, ni siquiera tengo que saber el nombre de la persona. Pero dar un servicio sí. Acercarme, presentarme, saber cómo se llama y empezar a interactuar me lleva más tiempo, trabajo, esfuerzo, dedicación, pero es mejor eso que simplemente aventar una moneda a un canastillo. Entonces, cuando dice aquí, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses, es dar con generosidad. Dar con generosidad, pero no dar indiscriminadamente, sino aplicar nuestro juicio, nuestra inteligencia, nuestro discernimiento para entender cómo sería mejor ayudar. ¿Y usted cómo vence con el bien el mal cuando hay una persona necesitada que pide ayuda? Pero usted sabe que no se trata solamente de dar una moneda, sino de darle de acuerdo a su verdadera necesidad. A veces simplemente somos indiferentes. La respuesta que demos mostrará si somos del reino de Cristo o si somos del reino de este mundo. Repito, en estos casos que menciona el Señor Jesús, la respuesta que demos cuando alguien nos golpea en una mejilla, cuando
alguien nos quiera quitar la túnica, cuando alguien nos obligue a ir por una milla, cuando alguien nos pida que le demos la respuesta en cada asunto de estos, la respuesta que demos demostrará si en nuestro corazón está el reino de Cristo o si está el reino de este mundo. ¿Cómo responde usted ante un insulto? ¿O cómo responde usted cuando alguien quiere pasarse de listo? ¿O cómo responde usted cuando hay una obligación que cumplir? ¿Usted busca evadir esa responsabilidad? Y lo que está diciendo aquí es que la respuesta que demos nos identifica con Cristo o nos identifica con este mundo. Concluyo con lo siguiente. Si buscamos venganza o revancha, o si buscamos manifestar la paz de Cristo o la bondad del Señor, estaremos de acuerdo a lo que Cristo dice o de acuerdo a lo que dice este mundo. Para el Señor Jesús no es suficiente con la justicia equitativa, sino que busquemos vencer con el bien el mal, que hagamos más que lo que es estrictamente necesario, que demos más, igual que Cristo nos ha enseñado. Mire, si Cristo hubiera puesto en práctica la justicia equitativa, lo que hubiera pasado es que nosotros estuviéramos condenados. Equitativo, eso, porque nosotros somos pecadores y el castigo para nuestro pecado era la condenación eterna. Entonces hagamos lo que hizo Cristo. Pongamos la otra mejilla. Llevemos la segunda milla. Dejemos la capa. En el caso del Señor Jesús, cuando estaba en la cruz, los que se repartieron sus ropas fueron los soldados. Estando en la cruz, estos hombres estaban abusando de su posición y robándose lo que no era de ellos. Si nos identificamos con Cristo, entonces haremos lo que hizo Cristo. Les pido que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos tu bendición, porque la realidad, Señor, es que somos tan humanos y tan imperfectos que muchas veces cuando hay un insulto, cuando hay un abuso, cuando hay una injusticia, cuando hay tantas cosas como las que suceden en este mundo, nuestra respuesta es muchas veces igual que como las personas de este mundo. Padre, quita esa dureza de nuestro corazón y quita esa falta de amor en nuestra vida y haz crecer en nosotros la imagen de Cristo, que seamos más como es Jesús y que vivamos más en esa templanza, en ese dominio propio que es de Cristo. Que sea tu Santo Espíritu en nuestros corazones, de tal manera que vivamos como Jesús y no como este mundo. Que venzamos con el bien el mal. Bendice Dios a cada uno. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por el mensaje de esta mañana y mientras vamos preparando nuestros corazones para adorar a Dios a través de nuestras ofrendas y diezmos, quiero compartirte rapidísimo. Voy a pedir a los diáconos que se preparen
Pero fíjate que durante casi 22 años que laboro para una institución muy grande de la República Mexicana, primera ocasión que no me depositan mi quincena. Y dije, Dios, ¿qué voy a hacer? Porque aparte de que tengo compromisos, dije, pero vino a mi palabra y cada domingo yo le digo al pastor, no hay palabra que Dios te dé a ti que bendiga mi vida. Y hoy volvió a hablar Dios a través de su palabra a mi vida. Dios es grande y Dios es fiel. Entonces yo te pido que prepares tu diezmos y ofrenda. Si no traes nada, yo te pido que saques un peso de tu bolsa, porque un peso Dios lo bendice y lo multiplica. No sabes de qué manera. Así es que vamos a prepararnos. Voy a pedir a mi hermano Correa que nos dirija en oración. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque con aflicciones, con angustias, con incertidumbres, muchas veces vemos el actuar en nuestra sociedad, en nuestra casa, en nuestra colonia, en nuestra ciudad, en nuestra iglesia. Gracias, Padre, porque tú nos dices que estamos en el mundo, pero gracias, Señor, porque no somos del mundo, pero ayúdanos, Padre Celestial, a poder manifestar esa luz. Modifica nuestros pensamientos y permite que nuestro actuar sea de acuerdo a lo que tu palabra dice, recomienda, enseña y redarguye. Gracias, Padre, porque el conocer tu palabra nos hace libres y conoceremos la verdad. Bendice estas ofrendas y diezmos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí. Así también seguimos animando a todos para que podamos mantenernos en este espíritu de adoración los domingos a las 9 de la mañana y a las 11:15 del día son los servicios de adoración. Se transmiten por YouTube y por la página de Facebook, igual el domingo a las 11:15 y a las 6 de la tarde. El día de hoy hay una reunión especial para los jóvenes, terminando el servicio de las 11:15, es decir, como a las 12:30, como a las 12:30 aproximadamente, los jóvenes les invitamos para estar y que se puedan compartir los alimentos. La idea es comer juntos y tener juegos, dinámicas y también la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy es esa reunión, no es todos los domingos, pero hoy es esa reunión terminando el culto de las 11:15 para los jóvenes. Y hoy también por la tarde las damas tienen una reunión, las mujeres tienen una reunión a las 5:30 de la tarde, va a ser en la casa pastoral, ahí van a estar reunidas. Y los varones igual a las 5:30 de la tarde, todos los varones estaremos aquí en el salón social. Entonces, la invitación, porque estamos deseando que puedan compartir con nosotros ese tiempo. Los lunes se reúnen nuestras hermanas de la Unión Femenil, lunes a las 5 de la tarde, los miércoles es la reunión de oración a las 7 de la noche, y los prejóvenes se están reuniendo por videollamada los viernes a las 5 de la tarde. Y una invitación, el próximo sábado inician clases Infotebami, que es el Instituto de Formación Teológica Bautista de Michoacán. Aquí tengo un folleto.
Infotebami, ellos estuvieron usando las instalaciones de aquí del templo los días sábados por la mañana, sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ya no van a ocupar aquí. Con la pandemia estuvieron dando clases a distancia, pero ahora inician clases presenciales y va a ser allá en el templo de la Iglesia Bautista Emanuel. Y hay materias como Introducción al Antiguo Testamento, Introducción al Nuevo Testamento, Disciplina Cristiana, Evangelismo Personal, Educación Cristiana, Técnicas de Estudio, Teología de la Adoración, en fin, hay muchas materias. Tienen un plan de estudios de 3 años, tomando clases los sábados. Entonces está la invitación, si alguien quiere inscribirse, pues está la invitación para el próximo sábado a las 8 de la mañana en la Iglesia Bautista Emanuel, pero si alguien quiere llenar el formato de solicitud y todo esto, puede decirme para que yo le diga el número o puede dirigirse directamente con el hermano Abel Zamora, o puede pedirme el número de la hermana que está a cargo de estos formatos, entonces para inscribirse. Sería de bendición si hay quien puede tomar esta capacitación. Son entonces los avisos. Ampliando un poco rápido, tenemos que impulsar a nuestra juventud bautista. Acaba de pasar el campamento juvenil, nos dimos cuenta que solamente 3 jóvenes pudieron asistir a este campamento de esta iglesia, y quienes fuimos en los 80s jóvenes y que Dios nos permitió estar al frente, dirigir los campamentos. Aquí está también mi hermana Liz presente, que no me dejará mentir, que ella también fue dirigente de la Federación de Jóvenes. Estamos en un tiempo en el cual tenemos que impulsar a nuestra juventud a que se anime, a que participe. Y en esta iglesia especialmente estamos un grupo de hermanos empeñados en pedir a Dios que nos ayude a impulsar a la juventud cristiana de este lugar. Si se dan cuenta y ven las bancas alrededor, se darán cuenta que hay poca juventud. Y un día platicando con mi hermano David Correa decíamos cuál era la diferencia en los 80s entre él y su servidor, porque casi nuestra edad es muy poca la diferencia. ¿Saben cuál era la diferencia nada más? Era que él estaba casado y yo estaba soltero. Y en ese entonces la gran diferencia es que yo era de los mayores y era el que trabajaba, era el que ya generaba dinero, pero la mayoría no. Yo te invito, joven, a que participes. Jóvenes que nos están viendo en las redes, vénganse. Estamos tratando de impulsar. A través de la participación de esos eventos, un día Dios llamó a mi corazón y me llamó para ser dirigente de los campamentos juveniles. Y dimos una vuelta tremenda a los campamentos juveniles, pero tan tremenda que los que vivimos la temporada de los 80s nos dimos cuenta que era una bendición ir a los campamentos. Ya no nos bastaba un campamento de una semana, queríamos campamentos de 15 días, por lo bonito, por lo agradable, por lo que Dios hizo. Y como te he participado siempre, de ahí salieron, hoy tengo amigos que son pastores, tengo amigos que sirven a Dios, tengo amigos que son misioneros en el extranjero, tengo amigos porque Dios levantó una generación grande, y yo estoy seguro que Dios va a levantar en este tiempo una generación de jóvenes grande, que es la que nos va a presidir después a nosotros. Vamos a cantar el himno número 47. Voy a pedir a mi hermana Gaby, con ese cantamos 2 estrofas y nuestro pastor nos va a despedir en oración. Solamente cantaremos las primeras 2 estrofas, hermanos, para dar tiempo también para ir a nuestra escuela dominical. Cantemos. Jesús es mi Rey soberano, mi gusto es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz.
consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Señor, que así sea, Padre, que sea tu bendición sobre cada uno. Y Padre, que cada familia, Señor, aprendamos a ser más como Cristo. Bendice esta semana que inicia y danos la paz de tu Santo Espíritu en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga. Podemos pasar a nuestras clases.